técnicos en electrodiagnóstico. Voy a platicar pues de un tema al cual me dedico actualmente en mi práctica privada y pública, que es básicamente el estudio de sueño por medio de el estudio, el cual es el gold standard para poder identificar anormalidades en el mismo, que es la polisomnografía. Mi intención es darles un panorama general, por lo que platicábamos en relación a el público que nos está acompañando. Voy a tratar de hablar de los conceptos más básicos y, pues, lógicamente, que atañen mucho al técnico electrodiagnóstico conocer para poder hacer pues, lo mejor posible estudios de este tipo. Y también avisarles o comentarles, ¿no? Que yo antes de ser médico fui técnico, entonces tengo también la oportunidad de seguir aplicando esto en mi práctica diaria como médico. Y pues nuevamente trataré de transmitirle lo más que pueda en relación al tema. Eh, Básicamente un índice o lo que vamos a empezar a platicar es acerca de la importancia de obtener una buena señal en electroencefalográfica, electromiográfica del flujo respiratorio, puesto que ello es una parte, una piedra angular para poder tener una interpretación adecuada del estudio a nosotros como médicos. Y es ahí donde la importancia del técnico en electrodiagnóstico entra, pues el poder reconocer que es una señal, una bioseñal normal o fisiológica y poderla diferenciar de bioseñales no fisiológicas o que se les conoce como artefactos para poderlos arreglar y evitar que la interpretación sea errónea. ¿Qué espera pues con ello el médico que va a interpretar el estudio del mismo? Y así también hablar un poquitito acerca de las diferencias de los estudios de sueño en cuanto a su tipo y la utilidad clínica que tienen, en qué patologías y las diferencias que existen. Y haremos una pequeña reseña también de los artefactos, cuáles son los más comunes y cómo corregirlos. Y voy a empezar, lógicamente, en el estudio del sueño, pues el conocer qué es el mismo, pues es algo importante, ¿no? Poderla definir. Y es un estado fisiológico de inconsciencia. Y háblese de fisiológico como ese estado en el cual, pues lógicamente es reversible. Es una reversibilidad que puede ser dada por factores intrínsecos o extrínsecos, que ahorita les comento cuáles son. Y generalmente va a existir una desvinculación de las partes más altas del funcionamiento de nuestra corteza, de nuestro cerebro, el estado cognoscitivo y de la percepción, que es básicamente el poder razonar con nuestro medio, así también como un trastorno o un bloqueo reversible de lo que es la percepción de lo que está pasando en nuestro entorno. Y es en estas etapas del sueño o son las etapas del sueño las que pueden darnos esta dificultad para la percepción, así también como ya les comentaba, estímulos externos o internos. Sí, un estímulo interno, por ejemplo, el dolor puede hacernos despertar, así también como el estímulo externo, ¿no? El pasar un avión cerca de nuestra casa, un carro, una moto, pues puede hacer que esta fase reversible del sueño revierta. ¿Y por qué es importante el dormir bien? Una tercera parte de nuestra vida descansamos, una tercera parte de nuestra vida dormimos. Y esto es muy importante para poder llevar a cabo, hablando ya desde el aspecto fisiológico y neurológico, pues una limpieza adecuada de todas las sustancias, encefalinas, principalmente endotelinas, que se producen y que se almacenan en el sistema vascular. El dormir y la etapa 3 principalmente de sueño, la fase N3, es donde llevamos a cabo esta limpieza, donde nuestro cerebro lleva a cabo esta limpieza. Entonces tiene un papel muy importante el dormir sobre el metabolismo y el desarrollo. La memoria también se consolida durante el dormir, principalmente en las fases de sueño de movimientos oculares rápidos, que es donde generalmente parte de nuestro aprender en el día anterior o las momentos en el cual estamos despiertos, pues áreas de nuestro cerebro, lóbulo temporal, el sistema límbico se encarga de darnos una memoria de lo que ocurre y lógicamente también por ello vuelve muy importante el dormir. El sistema linfático es un sistema que la década pasada se ha empezado a estudiar de forma importante, que es el mecanismo por el cual se activan las medidas que ayudan a la limpieza de nuestro cerebro
y este sistema linfático se activa por las noches. Entonces también es muy importante, principalmente como ya les comentaba, la fase N3, para que este sistema pues se lleve a cabo como debe de ser. Y nuestro sistema inmunológico también tiene un papel muy importante. El dormir mal o el que exista privación de sueño condiciona que nuestro cuerpo esté liberando hormonas que son hormonas adrenérgicas, hormonas estimulantes, excitadoras, evitando que tenga nuestro cuerpo un descanso adecuado. Y también se ha observado, se ha visto que tanto en pacientes con enfermedades como sanos, el que existe una disminución de la respuesta inmunológica asociado a la privación del sueño. Lógicamente la función cognitiva tiene mucho que ver, no es lo mismo despertarnos con 7 horas de sueño placentero y reparador que levantarnos con 3 horas de mal dormir. Implica mucho en la concentración, incluso yo creo que en la práctica del día a día, me toca ver pacientes en los cuales llegan conmigo porque les cuesta trabajo poder concentrarse. Y muchas veces en la medicina lo último que preguntamos es cómo duerme la persona, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y hablando también de plasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder adaptarse a funciones, aprender cosas nuevas. Tiene también mucho que ver el sueño, para que esto funcione adecuadamente. Entonces, la privación del sueño, hay alteraciones que van a condicionar alteraciones o modificaciones muy importantes en nuestro sistema, o nuestro organismo. Y pues estos estudios de los cuales voy a hablarles más adelante, pues tienen un papel muy importante en poder orientar hacia un diagnóstico y tratamiento. También de forma general, pues hay estados de vigilia y sueño. Ya les platicaba un poquitito de qué pasa internamente en nuestro cerebro durante el dormir, pero también el resto de nuestros órganos descansan, ¿sí? La frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye. Lógicamente, la presión arterial tiende a mantener un estado de estabilidad. Se liberan hormonas que son contrarreguladoras a las excitadoras. Viene la regeneración celular. Hay hormonas también que tienen un efecto sobre el trofismo, sobre la formación de nuestro cuerpo, como la hormona del crecimiento que se libera durante el dormir. Y todo esto pues va a tener cambios positivos, el tener un sueño adecuado sobre nuestro metabolismo y sobre nuestra función cardiovascular. Y como les comentaba anteriormente, cuando no se lleva a cabo, pues sí puede llegar a existir una disregulación, una alteración en el sistema. Existen dos procesos que son muy importantes para un buen dormir, y eso creo que también al técnico es muy importante conocerlo. Y el primero de ellos es un proceso que se le conoce como miostático y el otro es el ciclo circadiano como tal. Para llevar a cabo un proceso miostático, existen estructuras en nuestro cerebro, en la parte más profunda del mismo, que son núcleos que se encargan de liberar neurotransmisores, excitadores e inhibidores. Una hormona que se llama hipocretina, que también tiene un papel muy importante sobre la modulación o el disparo del estímulo para empezar a dormir. Y estos núcleos, en algunas patologías que pueden estar funcionando mal, van a tener conexiones o áreas en la corteza de nuestro cerebro que van a ayudar a desconectarla y a poder a facilitar el sueño. Generalmente cuando estamos nosotros despiertos, tanto la corteza como las vías que conectan el tálamo con la corteza son las que están disparando para que nuestro estado de alerta se mantenga. Y ya estructuras más profundas como el sistema reticular activador ascendente, el núcleo del RAFE, el área tegmental ventral, son estructuras que cuando viene la necesidad del dormir porque nuestro cerebro acumuló demasiadas sustancias que lo fatigan, como ya les comentaba por ahí, las encefalinas, que son las principales sustancias que se depositan en nuestro cerebro, se activan y favorecen pues el buen dormir. Y por otro lado, lo que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano está dado básicamente por el día y la noche. Ahorita o en la actualidad, por el hecho de tener tabletas, computadoras, focos, luz, lógicamente este ciclo circadiano tiende a alterarse. Pero normalmente estructuras a nivel de nuestra retina captan esta luz y por medio de estos mismos núcleos, principalmente talámicos, llegan a estructuras, entre ellos una glándula que se le conoce o se le llama glándula pineal y que produce una hormona que se llama melatonina. Y esta melatonina normalmente va a tener un efecto iniciador del sueño, un efecto disparador.
Y como su nombre lo dice, circadiano, va a llevar un ciclo, y este ciclo tiene o debería de estar muy a la par con la salida del sol y con la entrada del mismo, ¿no? Ya les platicaba un poquitito del sistema linfático. El sistema linfático evita que se acumulen proteínas que son tóxicas, entre ellas el amiloide, en enfermedades neurodegenerativas o algunas proteínas que pueden llegarse a acumular. Y es también esto que toma un papel muy importante dentro del sueño. Sistema inmunológico que ya también les comentaba. Generalmente el dormir mal o cuando hay privación de sueño se van a elevar principalmente interleucinas o factores que ocasionan inflamación. Y esto, pues, lógicamente también va a tener un papel muy importante en la pobre respuesta que va a tener el individuo a algunas infecciones. Y ya todos los efectos metabólicos y funcionales que les comentaba con antelación. Entonces, con ello, volverles a hacer énfasis que el dormir es muy importante. Una tercera parte de nuestra vida descansamos, dormimos, y esto es para poder continuar con nuestras actividades al día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estudiar el sueño? Ahí es donde entran, pues, la historia de qué es lo que se ha hecho hacia el mismo. Y curiosamente, pues no tiene, yo creo que más de 100 años que nos empezó, o tiene alrededor de 100 años que empezamos a interesarnos en el estudio del dormir. Y esto empezó en Alemania con el descubrimiento del electroencefalograma en 1924, las publicaciones del 29 de Hans Berger, en los cuales describe la actividad alfa, en un electroencefalógrafo en el cual en aquel momento únicamente tenía un canal. Ya posteriormente se empezaron a describir, 10 años después, fases de sueño. El primero que se describió fue el sueño de no morro, sueño de no movimientos oculares rápidos. Hasta dentro de 15 años más, 20 años después, se describe lo que es el sueño de movimientos oculares rápidos. Ya posteriormente, en estudios experimentales con animales, ya se identifica que además de tener un sueño de movimientos oculares rápidos, también existen ciertos patrones fisiológicos asociados, entre ellos la atonía, que principalmente se describió o que se describió inicialmente en gatos. Después el síndrome de Pickwick en 1959, obesidad, hipersexualidad, hiperoralidad, asociados a hipersomnolencia. También se describen esas fechas en el 59-65. Ya después, en el 66 se observa cómo hay fragmentación del sueño asociado a las apneas. Y en el 1974 es cuando se acuña el término de polisomnografía. Para todos estos hallazgos que se habían estado dando con antelación, se conjuntan en un estudio en el cual se evaluaba tanto la actividad electroencefalográfica para poder estadificar el sueño, así también como la asociación que existía de estos hallazgos electroencefalográficos con la actividad del movimiento ocular y electromiográfico, tanto del mentón como del cuerpo, para poder dar con más objetividad, pues, una evaluación del sueño adecuada. Y pues lógicamente y en adelante empezaron a evaluarse de forma simultánea otras variantes, entre ellas la función electrocardiográfica, la función respiratoria. Se empezó a agregar video, se empezó a agregar el sonido, la posición del paciente al dormir, el capnógrafo, presión esofágica, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que o se acuña este nombre de polisomnografía, porque gracias a este estudio podemos evaluar qué es lo que ocurre fisiológicamente en nuestro sueño. Y hay gabinetes, son gabinetes que están básicamente en áreas tranquilas de unidades hospitalarias o clínicas, las cuales simulan o tratan de emular una casa o un lugar de descanso adecuado. Lógicamente debe ser un lugar tranquilo, debe de existir el monitoreo por medio de video, así también como personal capacitado, y que yo creo que es el principal motivo por el cual estamos en esta charla, ¿no? Tratarles de dar un panorama general de lo que es este estudio. ¿Qué es lo que obtenemos por medio del polisomnógrafo? Básicamente lo que vamos a obtener son señales bioeléctricas. Todo nuestro cuerpo se comunica por medio de electricidad. Se llaman potenciales de acción, y estos potenciales de acción, dependiendo si lo produce una neurona, si lo produce una célula del corazón, un miocito, si lo produce una célula del músculo estriado, del músculo de la pierna, si lo produce un nervio, va a tener
un tamaño y va a tener un voltaje o va a tener una duración muy diferente. Entonces, todas estas variaciones eléctricas o estos hallazgos, este reflejo eléctrico que va a tener nuestro cuerpo, lo vamos a medir por longitud de onda, lo vamos a medir por amplitud, por ciclos, por hertz, que es como lo definimos, y también como frecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente serían dos términos, la amplitud y la frecuencia, por medio de lo cual nosotros podemos estadificar por desviación estándar o dentro de la normalidad al paciente sano. Y cuando salen de esta normalidad, pues lógicamente considerar patologías y que es pues nuevamente la finalidad del mismo estudio. Y estas señales bioeléctricas, como ya les comentaba, provienen de todas estas neuronas, de todas estas células, de nuestro cuerpo. Y la forma en la cual nosotros podemos registrar esta actividad es por medio de electrodos, por medio de cables que van hacia un amplificador. Y lo que estamos evaluando es el acúmulo de todos estos potenciales de acción, que generalmente son potenciales que se llevan a cabo o se desarrollan en una célula y en el entorno de la misma. Por ejemplo, el electroencefalograma o el estudio de la actividad eléctrica cerebral, lo que estamos registrando básicamente son estos potenciales, pero fuera de la célula. Lógicamente también hay técnicas electrofisiológicas para poder registrar dentro de la célula, pero lo que hacemos nosotros con este estudio es poder evaluar esta actividad o evaluamos la actividad extracelular, lo que ocurre en el espacio extracelular. Y básicamente yo creo que estos términos son importantes, hablar de la negatividad que habitualmente permanece adentro de la célula, en este caso de la neurona, que generalmente está por abajo de menos 90 microvoltios o milivoltios. Y cuando existe una apertura de los canales iónicos o canales positivos y meten o entran dentro de la célula cargas positivas, este voltaje puede llegar a incrementarse hasta más de 20 milivoltios. Y es ahí donde se lleva un estímulo, donde podemos nosotros registrar una actividad, como les vuelvo a comentar, con el acúmulo de toda esta información, de todas estas cargas eléctricas en un estudio o en un aparato, ¿no? Por medio del amplificador. Y pues nuevamente, dependiendo de si es el cerebro o es la actividad eléctrica cerebral, vamos a necesitar amplificadores para amplificar señales muy pequeñas, menos 50 microvoltios, habitualmente ya estamos hablando de despolarización, y es la intención pues de este estudio, ¿no? Y esto también aplica también para las demás actividades bioeléctricas que produce nuestro cuerpo. Nuevamente, vamos a tener un tiempo. En el caso del polisomnógrafo son segundos y en el caso del polisomnógrafo una época, yo creo que va a ser un término muy importante a tener en cuenta, que habitualmente la época es la que evaluamos cuando estamos analizando el registro. Y una época está dada por 30 segundos y la frecuencia o la cantidad de ondas que se presentan en ese tiempo, nos van a ayudar mucho para irle dando una etiqueta a la etapa del sueño en la cual está nuestro paciente. Entonces, les vuelvo a comentar, les voy a repetir, nos interesa mucho la amplitud, el periodo en el cual se lleva esta amplitud y lógicamente la frecuencia que se presenta en determinado tiempo. Al primero se le llama voltaje y al segundo se le llama hertz o frecuencia. Y tenemos generadores. Yo creo que hablando nuevamente del sistema nervioso central, el principal generador es la corteza y hay un generador o un marcapaso que está dado principalmente por el tálamo y sus conexiones tálamo-corticales. Y podemos observar cuando exista una actividad, una coordinación o un paciente en vigilia, esta actividad, pues vamos a tener ritmos alfa, ritmos que van de entre 8 y 12 Hz y 60, 70 microvoltios. Y cuando esta actividad talámica se pierde, podemos llegar a encontrar actividad lenta, actividad que está muy asociada pues a ritmos del dormir, actividad delta, actividad teta, menores de 7 Hz y que generalmente la amplitud tiende a ser mayor. La eficiencia, bueno, ¿qué es lo que hacemos con el estudio de la polisomnografía? Pues es evaluar estructura y la eficiencia del sueño. Generalmente los parámetros que nosotros observamos cuando evaluamos el trastorno del sueño, pues es el tiempo en el cual el paciente empieza a dormir. Y esto lo vamos a definir como la latencia del sueño. Una latencia del sueño normal habitualmente va a durar entre 10 y 20 minutos.
Si esta está adelantada o es menos de 10 minutos, se le considera como acortada y hay enfermedades que pueden estar asociadas a ella, como por ejemplo la narcolepsia, o patologías en las cuales la latencia de sueño está prolongada, o sea, es más de 20 minutos, pues todos aquellos trastornos, por ejemplo, el insomnio crónico, que hablar de insomnio crónico es algo muy general, lógicamente lo que nos interesa y para lo que nos ayuda el estudio es tratar de buscar la causa que está originando el insomnio. Pero bueno, la latencia de sueño es la finalidad que tiene. La eficiencia del sueño, depende mucho de la literatura, pero yo creo que aceptable es que existe una eficiencia de sueño por arriba del 85%. Y esto se refiere al tiempo en el cual la persona está en la cama y estando acostada en la cama, cuánto de este tiempo duerme. A eso se refiere la eficiencia de sueño. Y lógicamente también tiene un papel muy importante para la evaluación de la estructura y la eficiencia del sueño en nuestro paciente en cuanto a la evaluación. Pacientes que tienen una mala eficiencia de sueño, pues están asociados a mayor comorbilidad cardiovascular, endocrinológica, cardiometabólica, que los que no. Y como regla general, que no es la regla para todos, pero habitualmente una media del dormir son 7 horas. Entonces, personas que duerman menos de este tiempo, se les considera que tienen, pues igual problemas en cuanto a la duración del sueño. Pero puede haber también genéticamente algunas personas que estén predispuestas a dormir menos o más. Y ya entrando en la evaluación de la estructura del sueño, pues las etapas del sueño son muy importantes el tenerlas en cuenta y recordarlas, que ya más adelante con algunos ejemplos se los voy a tratar de describir. Pero es básicamente el sueño REM y no REM, el que vamos, como lo vamos a definir. Generalmente el sueño empieza en una etapa de no movimientos oculares rápidos y termina o el siguiente ciclo se culmina cuando viene el movimiento ocular rápido. Generalmente estamos entrando de 4 a 5 veces en ciclos de ciclo no REM y REM. El ciclo no REM dura de 90 a 120 minutos y el ciclo REM de 20 a 30 minutos aproximadamente. Y además, la etapa de sueño de no movimientos oculares rápidos o no REM la podemos subclasificar en etapa N1, etapa N2, etapa N3, que más adelantito se las describiré. ¿Qué herramientas tenemos para estudiar el sueño? Básicamente yo creo que son muchas. Generalmente se clasifican dependiendo del número de canales de registro que tienen, así también como la disponibilidad de un técnico calificador del estudio durante el registro. Esto es lo que le da la diferencia o la calidad del estudio que vamos nosotros a evaluar. Como ya les comentaba, la polisomnografía es la que tiene por arriba del 95 a 99% de sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico de trastornos del sueño. Y habitualmente los vamos a clasificar de la siguiente forma. Dependiendo del tipo de estudio, un tipo de estudio 1 o grado 1 va a utilizar de 24 a 32 canales. Se evalúa también la oxigenación, el flujo nasal, el movimiento torácico para la respiración que hace el paciente, el electrocardiograma, como mínimo un electroencefalograma con 6 electrodos, que tenga también electrodos de referencia, electroculograma o evaluación de los movimientos de los ojos, electromiografía principalmente del mentón, electromiografía de las extremidades, la posición del paciente que tiene en la noche, el ronquido, aparatos que también pueden llegarse a utilizar conjuntamente con un aparato para dar presión positiva, la capnografía y la presión del oxígeno. Un estudio que tenga estas características es la polisomnografía. Habitualmente va a estar acompañada también de video. También se realiza en un laboratorio, se realiza en un lugar que está controlado y que es lógicamente vigilado por un técnico en sueño capacitado. Y este estudio habitualmente tiene la indicación para hacer la evaluación de cualquier trastorno de sueño, que también más adelantito les platicaré cuáles son. Un tipo de estudio 2 también utiliza esta misma cantidad de canales, excepto que no utiliza electrodos invasivos como sería la de la presión de oxígeno, pero hay dispositivos nuevos que tienen esta facultad de poder incluso registrar la actividad eléctrica cerebral en domicilio y generalmente son estudios que se hacen en domicilio, que se hacen en casa. Las desventajas que tienen, pues que no hay un video, que si se suelta un cablecito o hay una señal que no sea fisiológica, lógicamente va a dar un artefacto dentro de la máquina y no está un personal técnico pendiente de que el estudio durante el tiempo que se va a estar haciendo sea lo más adecuado. Y pues tiene una indicación muy precisa. Yo creo que la indicación sería apnea obstructiva del sueño
y más cuando existe una alta probabilidad de que esto lo presente el paciente. Cuando exista, además de la probabilidad clínica de que haya apnea del sueño y otra patología, probablemente el hacer una polisomnografía sería lo más adecuado. Y este tipo de estudios, este grupo de aparatos o de dispositivos clasificados como tipo de estudio 2, no están aprobados para apneas centrales, hipoventilaciones asociadas a la obesidad y otras patologías asociadas al sueño. Como ya les comentaba, les voy comentando pues algunos de ellos: narcolepsia, problemas como parasomnias, trastornos del movimiento del sueño. Este aparato no es el más adecuado para hacerlo. Y les pongo algunos ejemplos de equipos, estos principalmente nivel uno, en los cuales pues son equipos que tienen esta capacidad de poder ofrecernos mucha información bioeléctrica en del paciente y pues, lógicamente tener de la forma más objetiva la información. Y estos equipos, pues muchos de ellos son portátiles en el sentido de poder, tal vez en un paciente que está dentro de un hospital, evaluar o hacer un monitoreo prolongado, incluido el sueño, lo cual facilita mucho la disponibilidad. Ya estudios que tienen una menor eficiencia en cuanto al poder identificar alteraciones del sueño, pues están los estudios de tipo 3. Estos habitualmente se clasifican como aquellos que tienen cuatro canales, que tienen por lo menos cuatro canales, cuatro parámetros que podemos evaluar: el pulsoxímetro, el flujo nasal, movimiento del tórax o el abdomen y el electrocardiograma. Y tiene pues la falta de estos recursos, ¿no? Como es el video y un personal que esté ahí pendiente de que el estudio se esté desarrollando adecuadamente. Y esto habitualmente la indicación que tiene son patologías asociadas con problemas de la respiración, meramente, ¿no? Incluso muchas veces se utilizan como escrutinio. Es como para ver si voy a hacer la polisomnografía o para ver si voy a hacer algún otro estudio complementario. Muchas veces no tanto para la toma de decisiones. Y los estudios tipo 4 son aquellos estudios que tienen uno o dos canales. Esto habitualmente nomás se evalúa el flujo nasal o el movimiento del tórax. Son también aparatitos, por ejemplo, las pulseras o algunos aparatitos que se utilizan en la muñeca para poder hacer un escrutinio de algún problema de la respiración. Y algo muy importante es que este tipo de dispositivos pues no están avalados por la Academia Americana de Medicina del Dormir. Y entonces es muy importante también tenerlo ahí en consideración. Entonces, generalmente los equipos de grado tipo 2, tipo 3 nos dan entre un 30 a un 60% de sensibilidad y especificidad, que también esto lo voy a comentar más adelante. Y nuevamente aquí les pongo imágenes de algunos dispositivos. Lógicamente en casa pues son muy cómodos, pero sí debe de tener su indicación muy clara. No es para todos los pacientes con trastornos del sueño. Y aquí les pongo otros ejemplos. Apnea Track, yo creo que es un dispositivo, mi experiencia, muy útil para poder identificar trastornos del sueño. Y también otra ventaja que tiene es que nos ayuda mucho a estadificar las etapas del sueño. Entonces podemos hacer una correlación muy clara o muy útil cuando queremos ver si el ronquido o ver si la apnea o la hipopnea está teniendo una repercusión directa sobre la calidad del sueño de nuestro paciente. Como técnicos, pues lógicamente es muy importante saber qué es lo que vamos a registrar, en dónde vamos a colocar los electrodos que nos van a ayudar a registrar la actividad. Y voy a empezar con la actividad cerebral. Hay un sistema internacional que se le llama 10-20. Básicamente se le da este nombre al irse sumando porcentajes: 10% del nación a la primer parte del electrodo, que serían los FPs o los frontopolares, y a partir del frontopolar o el FPZ hacia a nivel occipital o hacia el inion, vamos a ir contando 20%. Ya vamos a ir colocando los electrodos. Ustedes recordarán: F frontal, C central, P parietal o occipital, y las zetas que nos dicen que están en la línea media. Ya después del punto preauricular se vuelve a medir y de ahí volvemos a sacar porcentajes 10-20 y vamos a colocar los temporales, que van a ser todos los números que son impares son del lado izquierdo y todos los números que son pares son del lado derecho, con su respectivo nombre. Y ya después, midiendo nuevamente desde el FPZ al OZ, y sacando los porcentajes, pues ya irían colocándose los siguientes electrodos faltantes. En relación a la polisomnografía o el estudio del sueño, hay por parte de la Academia Americana de Medicina del Sueño,
por lo menos nos piden que existan la colocación de 6 electrodos de forma obligatoria o lo recomendado que ellos sugieren. Y lógicamente donde van colocados los mismos electrodos que sería el F3, F4, C3, C4 o 1 o 2 y los electrodos de referencia que se colocan a nivel de la mastoides, nos ayudan mucho a poder diferenciar específicamente cómo están las etapas del sueño en nuestro paciente. Entonces serían los electrodos que vamos a colocar. Y nuevamente, también dentro del estudio del sueño, colocar todo el sistema 10-20 es de mucha utilidad, y más cuando estamos sospechando en alguna enfermedad como parasomnias o trastornos del dormir y queremos diferenciarlo con actividad epileptiforme o con epilepsia. Entonces ahí es donde el sistema 10-20 con los 21 electrodos que conlleva, pues tiene una importancia para poderlo hacer. Y las señales bioeléctricas, pues son las que ya les comentaba, ¿no? Actividad alfa en el paciente despierto con los ojos cerrados y en reposo. La actividad beta en el paciente con ojos abiertos, con actividad mental, que principalmente la vamos a observar en derivaciones anteriores o electrodos anteriores. La actividad teta, que también es habitual encontrarla, pero ya en periodos de somnolencia, en un estado normal y principalmente en las regiones temporales o ya en etapas de sueño más avanzado, tanto la teta como el delta, ¿no? Que serían actividades que vamos a registrar en ese momento. Otros electrodos también importantes, otras señales bioeléctricas son los movimientos oculares. Al momento de nosotros mover los ojos, tenemos cargas dependiendo de la córnea. La córnea nos da una carga, habitualmente es una carga positiva. Y si nosotros giramos la mirada hacia el lado derecho, va a tener un reflejo en el electrodo colocado a ese nivel de una deflexión. Se le llama positivas cuando van hacia abajo, se les llama negativas cuando van hacia arriba. Entonces, el poder evaluar nosotros en el electroencefalograma estos movimientos oculares, pues como les comentaba, el sueño se divide en movimientos oculares rápidos y no movimientos oculares rápidos, pues son muy importantes para poderlo identificar. Y habitualmente la velocidad con la cual baja la deflexión es lo que nos ayuda a diferenciar un movimiento rápido de un lento. Y es el número 500, yo creo que va a ser la diferencia. Es rápido cuando es menos de 500 milisegundos y es un movimiento lento cuando esto se lleva a cabo o se produce con una duración mayor a 500 milisegundos esta deflexión. Entonces, lógicamente la colocación de los electrodos son importantes. Este es habitualmente tomando como medida el canto 1 centímetro para abajo y para afuera, se coloca un electrodo y el otro también para abajo, para afuera. E incluso hay, como en el caso de la foto, alguna literatura que sugiere también que se ponga uno en la parte superior, o sea, el centímetro en vez de darlo hacia abajo, lo demos hacia arriba y hacia afuera. Y lógicamente el FPZ funciona como referencia. Y esto nos va a ayudar pues mucho a tener esta señal bioeléctrica. Otro parámetro también muy importante a tomar en cuenta es el mentón. Esto nos ayuda mucho, ya les comentaba por ahí en el gato que se había identificado el sueño REM, la atonía que se producía en el sueño REM. Entonces, durante esta etapa de sueño es muy importante estos electrodos porque nos van a ayudar también mucho a diferenciarlo de otras etapas de sueño. Habitualmente en el sueño de movimientos oculares rápidos hay atonía de los músculos del mentón y esto lo vamos a registrar como una señal isoeléctrica. Aquí, por ejemplo, estamos pidiéndole al paciente que haga gesticulación y esta es la respuesta o es la bioseñal que vamos a obtener al momento de pedirle este estímulo. Y habitualmente el lugar donde se coloca es tomando en cuenta el ángulo de la mandíbula, 2 centímetros para abajo, un electrodo que sería el positivo y el otro el negativo, y el de referencia habitualmente se pone de esa línea 1 centímetro hacia arriba en la línea media. El electrocardiograma también es muy importante, evaluación de anormalidades electrocardiográficas que están muy asociadas al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pues los electrodos donde lo vamos a colocar es importante, es en el sitio donde se ve en la imagen, línea quinto espacio intercostal, línea axilar anterior y la línea o el segundo espacio intercostal contralateral sería del lado derecho, la línea clavicular también anterior es donde se colocan. Y muy importante también, generalmente en los cabezales de los equipos hay un colorcito rojo, un colorcito blanco. El rojo habitualmente es positivo, el negro es negativo. De colocarlos en esta posición con la finalidad de tener el grafoelemento o la deflexión y flexión en el electrocardiograma que sea la onda QR, pues normal, ¿no?
La respuesta respiratoria también, hay termistores, hay cánulas nasales. Habitualmente lo que recomienda la Academia Americana es tener los dos para poder evaluar tanto el flujo por medio de las cánulas, así también como la temperatura. Y esto nos ayuda mucho a tener pues una prueba de error, ¿no? Tener dos dispositivos que están registrando lo mismo con la finalidad de perder la menor información posible. Y estos sensores lo que nos van a dar pues son respuestas oscilantes. Habitualmente estas respuestas oscilantes nos van a marcar lo normal o anormal y es más o menos la forma en la cual se coloca el dispositivo en el paciente. Las bandas de esfuerzo respiratorio también son importantes en su colocación. Una es la torácica, la otra es la abdominal. Nos ayudan mucho a evaluar la respiración y principalmente tanto el termistor que se coloca a nivel del flujo nasal y oral nos ayuda junto con las bandas a diferenciar tipos de apnea que esté presentando el paciente, sean apneas centrales o apneas obstructivas, hipopneas. Se requieren pues de los tres dispositivos para poderlos realizar. Otro aparatito también muy importante es el del ronquido. Este generalmente se coloca en la parte inferior del cartílago de la carina, perdón, del hueso del cuello. Y esto nos va a ayudar, o la forma que lo vamos a registrar es como se observa ahí la señal, ¿no? Y habitualmente, pues yo creo que la ventaja que hay con la polisomnografía, podemos diferenciar esto de otro tipo de patrón de registro, pues básicamente porque va muy a la par en el caso de este registro con la respiración. El pulsoxímetro también es muy importante. Lógicamente, el pedirle al paciente que no lleve uñas postizas, que se limpie, si las trae pintadas, pues lógicamente la pintura, el traerlas recortadas, o por lo menos el dedo donde van a poner el sensor, traiga el dedo, la uña recortada, porque muchos dispositivos requieren fijarse bien sobre el dedo, pues va a ser importante. Y la oxigenación, pues habitualmente o la debemos de tener como normal, pues arriba de 92%. Cualquier músculo que coloquemos nuestros electrodos podemos registrarlo. Lo habitual es que lo registremos a nivel del músculo tibial anterior, del músculo tibial, perdón, en el cual generalmente con una distancia de 2 centímetros se le pide al paciente que suba el dedo gordo. Ustedes palpan el músculo tibial y es ahí donde colocan los electrodos. Así también como otros músculos, como el extensor de la mano, así también como los flexores o incluso los maceteros, pueden ayudar mucho a evaluar movimientos de extremidades o el bruxismo. Y también hay ocasiones que se pueden llegar a colocar a nivel de los músculos del cuello y más cuando hay algunos trastornos de movimiento del dormir. Y nuevamente, estos movimientos musculares que se registran, es muy importante ver el registro completo con la finalidad de ver si además de moverse tienen alguna connotación o algún peso sobre el dormir del paciente. Y normalmente pues es como lo vamos a estar registrando nosotros en el equipo. Las bandas, perdón, este aparatito es un aparatito que nos ayuda a ver la posición del paciente durante el dormir. Si el paciente se va a la derecha, en automático nos da la información del que el paciente se movió. Y esto, pues lógicamente también es importante porque algunos tipos de apnea se presentan más en ciertas posiciones, por ejemplo la supina, o incluso hay casos que el paciente estando del lado derecho, la apnea es más marcada, pues esto también va a tener mucha importancia. Toda esta información es demasiada, pero básicamente es para que tengan conocimiento. Recuerden que cada canal o cada función que se registra, pues lleva un voltaje y un filtraje distinto, ¿no? Y es importante pues ahí conocerlos porque hay ya cifras o números muy claros que la academia recomienda utilicemos. Y pues bueno, ya después de que hicimos todo el ejercicio de poner a nuestro paciente en cama, tenerlo conectado y decirle que descanse usted, pues, lógicamente el paciente va a estar, lo que les va a decir es que no va a dormir, pero en la experiencia es que el sueño cansa, ¿no? Entonces habitualmente sí se quedan a descansar, sí se duermen, pero la idea es pues lógicamente antes de todo esto explicarle al paciente de qué se trata. ¿Y cómo le vamos a explicar? Generalmente en la carta de internamiento hospitalaria, pues ahí viene todas las indicaciones y yo creo que también una visita previa con el médico o con el técnico o un acondicionamiento, es difícil probablemente darles una noche previa sin estudio para que se acondicionen, pero sí explicarles bien de qué se trata el estudio, pues va a ayudar mucho, ¿no? Traer cabello limpio y seco, no usar accesorios de metal, traer su pijama, cenar ligero. Y lo de las uñas yo creo que es importante
Y a veces los hombres, que traemos barba y esa barba es muy grande, pues tratar de recortarla y si puede ir rasurado, pues mucho mejor. Los equipos, hay muchos equipos. Lógicamente el de Cadwell es con el que yo trabajo. Se me hace que es un equipo muy intuitivo. Básicamente es ir picando botones, ir poniendo información del paciente y en automático nos empieza a dar lógicamente el grafo elemento. Y si se atora algo, nomás es cuestión de hablarle al técnico de Cadwell y está ahí pendiente, ¿no? Entonces, nuevamente, como les comentaba, pues es el explicarle, el que exista un equipo de técnicos alrededor, generalmente uno en el equipo donde no sé, yo trabajo, es el que se encarga de colocar los electrodos y el otro técnico es el que me ayuda a que todo lo demás, faltantes que haya que acercar para colocar se lleven a cabo. Hay algo que se llama este, pues básicamente ver que todo esté funcionando, calibración, la biocalibración. Toda esta información es importante para nosotros como médico estarlo vigilando, o sea, ver que en realidad cada electrodo está funcionando como debe de funcionar, tanto el de la respiración, el de ronquido, el del mentón. Entonces, toda esta información lo hacen ustedes como técnico, ¿no? Entonces, es muy importante el conocer cuál es la información que deben ustedes registrar, cómo se debe de ver para que todo salga viento y popa, ¿no? Tenemos pues por aquí, por ejemplo, un estudio, es una copia de pantalla del equipo, en el cual pues vemos al paciente despierto, con sus ojos cerrados, vemos la actividad alfa, se le pide que cierre los ojos, que los empiece a mover, empezamos a hacer esta biocalibración con los movimientos oculares que ya les comentaba. El electrodo del mentón, lógicamente el paciente está despierto, hay actividad muscular en el mentón, el electrocardiograma que esté funcionando como debe de hacerlo, la actividad de las piernas también que esté bien, el ronquido y los sensores de la respiración, tanto a nivel nasal como a nivel torácico. Este ya es el estudio completo. Habitualmente la oxigenación también así nos la va a marcar y lógicamente el hipnograma que también nos da pues mucha información, ¿no? Y este paciente pues tenía problema ahí de apnea. Esta biocalibración es muy importante, como les vuelvo a comentar, y más en pacientes que tienen problemas de la respiración, puesto que esto es lo que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más preciso y lógicamente comentarle, como es el caso de este paciente, que la apnea es severa, ¿no? Entonces, esta biocalibración es muy importante. Y ya entrado la noche, lógicamente, si encontramos periodos de apneas asociados a despertares, RERAs, toda esta información también va a ser de mucha utilidad y podemos ayudar mucho al paciente en el tratamiento. En este caso, es un paciente que, a pesar de estar tomando 3 o 4 antihipertensivos, la presión no se controlaba y estamos observando, pues, que la apnea en este caso tiene un papel, pues, muy importante, ¿no? Y también hay otras patologías, por ejemplo, problemas del sueño, personas que tienen hipersomnolencia, hacer ya una estadificación básicamente de las etapas de sueño son de utilidad. Este es un estudio de latencia de sueño que básicamente lo que nos ayuda es saber si el paciente hay una alteración en las mismas etapas y pues lógicamente poderle dar nombre de narcolepsia, de una hipersomnolencia idiopática, etcétera, ¿no? Puntos a recordar, nada más, pues muy importante antes de empezar el estudio, checar las impedancias, idealmente tienen que ser por debajo de 5 ohms, hacer estas pruebas de biocalibración, abrir, cerrar los ojos, mover los ojos de derecha a izquierda, arriba, abajo, el parpadeo, hacer una gesticulación, aventar besos, simular que roncan, respirar rápido, el tiempo es importante, 5 eventos en el caso de los movimientos de los ojos, 5 segundos en el caso de los movimientos de los músculos de la cara. El respirar por la nariz, respirar por la boca durante este tiempo, mover el dedo gordo de cada uno de los pies, etcétera. Entonces esta biocalibración para el técnico y que lo sepan hacer y que no se lo olviden y lo hagan de forma metódica, pues es muy importante y esto va a favorecer tener información pues muy útil, ¿no? Generalmente voy a hablarles un poquitito de las etapas del dormir. Este es una estadificación, un electro en el cual hay actividad cerebral, hay actividad de movimientos oculares y actividad de mentón del músculo y electrocardiograma en una paciente que está despierta con el celular, está moviendo sus ojos. Entonces, habitualmente cuando está la paciente despierta y activa, va a aparecer este ritmo beta o gamma en las partes, en todo el cerebro, pero principalmente en las derivaciones anteriores. Los movimientos oculares van a ser rápidos, el tono muscular va a estar incrementado.
así también como la actividad cardíaca puede ser variable, puede haber bradicardias, taquicardias, etcétera. Lógicamente los movimientos van a ser muy frecuentes, una respiración irregular y la habilidad para responder pues a estímulos está completa, ¿no? En el caso del mismo paciente, ya le pedimos que cierre los ojos, que se relaje, pues aparece esta actividad que es la actividad alfa, principalmente en derivaciones posteriores. Los movimientos oculares siguen siendo movimientos rápidos a pesar de que tienen los ojos cerrados. El tono muscular va a seguir incrementado, la actividad cardíaca puede estar variable y la respiración puede ser ya uniforme, entrando a un patrón pues más uniforme en general. Generalmente así es como lo vamos a estar identificando. En el caso de la etapa uno de sueño, en esta etapa de 1, la actividad alfa desaparece y es ahí donde vamos a empezar a observar actividad teta. Esta actividad teta típicamente la empezamos a ver en las regiones temporales, pero tiende a generalizarse. Recordar que es una actividad entre los 7 Hz y entre los 4 Hz y los 7 Hz. Y los movimientos oculares, pues ya vamos a observar cómo se lentifican. Ya se hacen unos movimientos más lentos, aunque el tono muscular está todavía ahí presente, también tiende a ser un poquitito más disminuido. Los movimientos respiratorios se hacen regulares en general, ¿no? Entonces, generalmente también en la etapa N1, por definición, aparecen algunos grafoelementos, entre ellos ondas del vértex, ondas lambda, que también es un tipo de actividad cerebral muy asociada al periodo de somnolencia, además de la actividad teta. Y ya en las etapas N2 aparecen yo creo que dos grafoelementos muy característicos que serían los usos de sueño, de esta actividad que se localiza principalmente en la región central, entre 12 y 14 Hz, 16 Hz, y los complejos K, que es una conjunción de tanto ondas del vértex con usos del sueño y que están muy asociados a estímulos externos. Ahí también los movimientos oculares se vuelven lentos, incluso pueden estar ausentes o disminuidos. El tono muscular tiende a reducirse cada vez más, así también como la respiración se vuelve pues cada vez más uniforme. Y en el caso de este paciente pues empiezan a ver estos ronquiditos, ¿no? Y pues también hay algunas reglas en cuanto a la estadificación dependiendo de la época, pero yo creo que eso valdrá la pena platicarlo en algún otro momento porque sí es mucho detalle, ¿no? Y en la etapa N3, más del 20% de la época va a ser actividad delta. La actividad delta es una actividad de 0.5 a 3 Hz y esta actividad ya nos está hablando de un sueño profundo. Y es el sueño en el cual les comentaba que fisiológicamente lo utilizamos para la limpieza de nuestro cerebro y ahí generalmente los movimientos oculares ya no están presentes. Aquí yo creo que lo que estamos observando es un artefacto fisiológico porque los electrodos van en la cabeza y alcanzan a registrar todavía algo de actividad cerebral y es por eso que vemos esos movimientos en los movimientos en los electrodos o en los canales que se encargan de los movimientos de los ojos. El tono muscular tiende a reducirse, la frecuencia cardíaca se hace regular y en general la respiración también se vuelve más lenta. Aquí también pasa algo interesante. Generalmente, así como se lo estoy describiendo de bonito, de que pasamos a etapa de vigilia N1, N2, N3, pues muchas veces no ocurre. Hay ocasiones que de N3 viajan a N2 o de N3 viajan a MOR o de N2 se van a MOR o de etcétera. Entonces, estas variaciones también son muy importantes que las tomen en cuenta porque al momento de estar estadificando el estudio, pues deben de reconocerlo, ¿no? Y en el caso ya del sueño de movimientos oculares rápidos o R, ahí ya vamos a observar actividad eléctrica de baja amplitud, ya es algo que también se le conoce como sueño paradójico porque empiezan a aparecer actividad rápida, actividad alfa. Hay unos grafoelementos que se llaman dientes de sierra que también son muy frecuentes o son específicos para esta etapa del sueño. Y los movimientos oculares ya se vuelven rápidos, ¿sí? Ya empezamos a ver esta deflexión menor a 500 milisegundos y muy orientadores, pues, de que ya el paciente se encuentra en una etapa de sueño MOR. Y la atonía completamente de los músculos del mentón. Esta atonía muscular, pues, lógicamente va a ser importante. El sueño se hace muy lento, incluso la respiración se lentifica, la frecuencia cardíaca puede ser irregular. Y esta etapa de sueño es la que generalmente utilizamos para soñar, ¿sí? Y es ahí como hay un ejemplo de cómo lo vamos a observar. Y generalmente los equipos nos van a dar toda esta información. Estos equipos no pueden obtener esta información si no hay un técnico capacitado que nos pueda dar la promediación y la estadificación de cada uno de los parámetros para poder nosotros como médicos poderlo analizar.
Ya les platicaba un poquitito acerca de la eficiencia del sueño. Ya les platicaba un poquitito acerca de la latencia del sueño, la latencia del sueño MOR. Aquí podemos ver que este paciente se duerme muy rápido, tarda tiempo en llegar al sueño MOR. Tiene también a pesar de ello, una buena eficiencia de sueño. El cómo dividimos las etapas del sueño. El sueño no MOR está en el 81%, que está ligeramente incrementado, y el sueño no MOR, el sueño MOR en 19%, ¿no? Y el diferencial, generalmente la etapa N2 es la que va a tener aproximadamente un 60% de duración. Y los despertares, en este caso, pues lógicamente son muchos despertares, muchos alertamientos, que también ahorita les platicaré de qué se trata cada uno de ellos. La posición, cómo duerme nuestro paciente, boca arriba, de lado, etcétera. El índice de apnea-hipopnea, si es más en alguna posición que otra. La oxigenación, qué tanto disminuye en el caso de nuestro paciente hasta el 62%, y así se mantuvo durante 88 minutos, 90 minutos, respirando menos. Así también como el ritmo del corazón, ¿no? Movimientos de las extremidades, este paciente con índices muy altos, un índice muy alto es arriba de 15, pero consideramos que muy asociado a las mismas apneas. Los mismos movimientos ocasionan, perdón, las mismas apneas ocasionan movimientos. Entonces también esto es muy importante poderlo graficar si estos movimientos tienen asociación con despertares. Y en el caso del paciente se atribuyen más a problemas de la apnea. Y pues, lógicamente el hipnograma, que este es un hipnograma, ya les platicaba al inicio, debemos de entrar de 4 a 6 veces en etapa N1, N2, MOR, N1, N2, N3, MOR. Y aquí en este caso pues está muy fragmentado su sueño, ¿no? Y básicamente sería lo que podemos nosotros evaluar. En relación a los montajes, el qué tipo de estudio vamos a aplicar a nuestro paciente, pues ya va a depender mucho de lo que estamos buscando. Si mi paciente tiene un trastorno de la respiración, si mi paciente tiene hipersomnolencia, si tiene alteración del ritmo circadiano, parasomnias, trastornos del movimiento relacionados con el sueño u otros trastornos, ¿no? Habitualmente una polisomnografía no es para todos, ¿sí? Habitualmente la polisomnografía la dejamos cuando, a pesar de estar dando tratamientos para las causas psicoconductuales, la depresión o la ansiedad es la principal causa de insomnio. A pesar de estar dando tratamientos adecuados, de estar con terapia psicoconductual, con medicamentos, mi paciente no mejora, ese paciente podría ser candidato para una polisomnografía. O aquel paciente en el cual hay un trastorno de la respiración podría ser candidato a una poligrafía, siempre y cuando yo no sospeche que existe otro factor que está influyendo en el dormir. Ahí la polisomnografía tendría un papel. Pacientes con trastornos como hipersomnolencia, también la polisomnografía tiene un papel muy importante, principalmente porque necesitamos tener sueño previo a un estudio que se llama latencia de sueño normal, con una eficiencia de sueño normal para poder hacer una latencia de sueño al día siguiente. Entonces ahí la polisomnografía también tiene un papel muy importante. Habitualmente para trastornos del ciclo circadiano no se utiliza tanto. Habitualmente ahí lo que hacemos son otro tipo de terapias, otro tipo de diagnósticos o herramientas diagnósticas. Parasomnias también es de mucha utilidad. Ya les comentaba, parasomnias y epilepsia va muy de la mano. Y generalmente el estudio del sueño tiene que ser un estudio con todos los electrodos cerebrales. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño también es un papel muy importante. Y yo creo que también recordar que después de los 50 años, no quiere decir que a mayor edad vamos a dormir más mal, sino que lo habitual es que dormamos menos, pero nuestra eficiencia y nuestra calidad de sueño sea la adecuada. Si nosotros no estamos descansando, como les voy a comentar, no es normal. Habitualmente después de los 50 años, el 50% de nosotros vamos a tener algún trastorno del sueño y muchas veces es algo que tiene un tratamiento o una solución. Y nuevamente recordar que estos estudios son muy útiles. Estas son otras herramientas, habitualmente son test, son preguntas o cuestionarios que les hacemos a los pacientes y nos ayudan mucho a definir bien qué estudio vamos a pedir. Y el estudio, entre ellos, pues polisomnografía diagnóstica, va a tener todos estos apartados que ya hemos platicado. Una titulación por medio de polisomnografía, pacientes con apneas que ya tienen diagnóstico y queremos ver cuál es la mejor titulación del aparato para respirar que se le va a dar, también nos puede ayudar el equipo. El poder diferenciar pacientes que tienen apneas obstructivas, poder diferenciar pacientes que tienen hipopneas, pacientes que tienen apneas centrales, pacientes que tienen apneas mixtas, el equipo también nos va a ayudar mucho, ¿no? Enfermedades neuromusculares, enfermedades, obesidad, enfermedades asociadas pues a trastornos de la ventilación, el equipo ayuda. Y en el caso de la epilepsia y los trastornos como las parasomnias,
Sí va a ser muy importante el colocar nuevamente todos los electrodos y nos puede ayudar mucho al diagnóstico diferencial, así también como las latencias múltiples del sueño. Bueno, espero no haberles atiborrado de mucha información, pero yo creo que es lo general que es importante recordar. Entrando un poquitito también a algo muy importante para el técnico, y más porque ustedes son los que están ahí con el paciente y tienen que saberlos identificar, pues lógicamente son los artefactos. Estos los vamos a dividir como fisiológicos o no fisiológicos. Todos los artefactos fisiológicos vienen dados por alguna señal bioeléctrica que no es la cerebral o que no es la de la respiración o que no es la del electrocardiograma. Estos artefactos fisiológicos los podemos corregir, muchos de ellos, o es importante identificarlos y saber que no van a influir en una adecuada interpretación del estudio. Los que sí debemos de recorregir, esos son sí o sí, son los no fisiológicos, porque son actividad que viene de fuera de nuestro paciente. Háblese de corriente eléctrica, de una mala colocación de un electrodo, de electrodos que están al revés o de algún conector no esté bien colocado dentro del amplificador. Esto lógicamente nos va, o que no esté bien aterrizado el equipo, aunque ya los equipos nuevos ya no necesitan tanto aterrizaje, pero hay algunas veces que el sistema eléctrico del área en donde estamos trabajando no es el adecuado. Anteriormente los teléfonos también metían mucha interferencia, actualmente ya no es tanto eso el problema, pero son como los vamos a diferenciar. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, es un es una polisomnografía en el cual el electrocardiograma está metiendo artefactos. Lógicamente, si lo que nos interesa es evaluar la función respiratoria, puede modificar un poquitito ahí el patrón de registro de la respiración, pero es raro porque no hay por lo menos toda la función de la respiración no va referenciada a algún electrodo que capte actividad electrocardiográfica. Entonces ahí es donde muchas veces podemos pasar por alto el registro o simple y sencillamente, generalmente aquí son los electrodos de referencia los que están metiendo el artefacto, tratar de moverlo del lugar para que mejore la señal, ¿no? Y esto también se puede hacer. Generalmente cuando ustedes ven un artefacto de electrocardiograma que está en todos los electrodos, es irse a ver el montaje y tratar de buscar qué coincidencia de electrodos son los que están en el montaje con la finalidad de probablemente moverlo un poco y ayudar a que esto mejore, ¿no? Como ya les comentaba, los electrodos del dormir o en el sueño se colocan en el mastoides, pero podemos ponerlo en el globo, en el oído, en la oreja o incluso en alguna otra parte, en las clavículas, que teóricamente no tenga por qué estar registrando alguna actividad anormal. Entonces, es así como se puede corregir este electrodo. El artefacto del movimiento ocular, pues lógicamente es pedirle al paciente que no mueva los ojos, ¿no? O que se vaya relajando. Y esto habitualmente con el paso del estudio, en el caso de un estudio de sueño, pues va a ir desapareciendo. Pero es muy importante identificarlo, ¿no? El poderlo diferenciar de actividad epiléptica, poderlo diferenciar de un artefacto, pues, lógicamente es útil. Y ahí es donde el oculograma nos va a ayudar también mucho a hacer esta diferenciación. Artefacto con un electrodo mal colocado, o el POP famoso, es un electrodo que está haciendo mal contacto. Y eso habitualmente lo vamos a poder identificar ya todos los equipos. Nos ayudan mucho a poderlos identificar cuando medimos impedancias. Si la impedancia está por arriba de 5 ohms, de 20, de 10 ohms, lógicamente vamos a ir a reparar el electrodo y no es otra cosa más que agarrarlo, limpiar el sitio donde va, volverlo a colocar, revisar que ya esté adecuadamente colocado y si no, muchas veces es hasta cambiar el cable. Puede ser que el cable ya esté en desuso o que no esté haciendo un adecuado contacto con el amplificador y hay que moverlo, ¿no? Oscilaciones de la línea de base o estas oscilaciones que vemos muchas veces en el registro. A veces los gabinetes para estudios de polisomnografía son lugares calientes y esto ocasiona que el paciente empiece a sudar. Y este es un artefacto que habitualmente vamos a ver con nuestro paciente cuando tiene sudoración. Entonces ahí lógicamente es encender el aire acondicionado, ponerle el ventilador o de hasta destapar al paciente, ¿no? Esto puede ayudar mucho a corregir este artefacto. Y también el conocer que el filtraje de nuestro equipo pudiera favorecer o facilitar mejor la evaluación, que no es lo ideal, pero la constante de tiempo o el filtro de constante de tiempo podemos moverlo y esto mejora, pero pues lógicamente no es lo ideal. El movimiento corporal, por definición, actividad muscular,
Si nosotros medimos un piquito de otro piquito, debe de durar menos de 20 milisegundos. Esto está muy orientado cuando dura menos de este tiempo a que lo que estamos viendo es actividad electromiográfica, no actividad cerebral. Entonces, generalmente esto nos ayuda mucho a diferenciarlo, ya hablando de una forma muy objetiva, pero ya con el tiempo y con la experiencia, pues lógicamente a ojo de buen cubero ya podemos ver que esto es actividad muscular y lógicamente coincide con el movimiento. Y esto pues lógicamente también es un artefacto fisiológico. Artefactos de masticación, también muy importante pues identificarlos. A veces lo podemos confundir con actividad teta y actividad anormal cuando el paciente no está dormido. O el bruxismo también en el caso ya del paciente dormido. Es muy importante poder hacer la diferencia, ¿no? Artefacto eléctrico, yo creo que eso en los hospitales es muy frecuente y más cuando vamos a hacer estudios al cuarto del paciente, porque muchas ocasiones hay equipos conectados por doquier y lógicamente estos artefactos pueden darnos señales que no son cerebrales. Y si esta información llega al médico, pues, lógicamente no va a tener forma de interpretar absolutamente nada. Entonces es muy importante poder tener pues un área bien aterrizada. Ahí la recomendación, generalmente las cajitas naranjas que están en los hospitales son las que están aterrizadas, tratar de conectar ahí el equipo y en dado caso que sigan observándolo, preguntar al médico, a la enfermera si es factible apagar alguna bomba que esté por ahí encendida, desconectar la cama del paciente también puede resultar muy útil. Y lógicamente, y también muchas veces ha ocurrido que los cables que se conectan hacia el amplificador con el cabezal no estén correctamente colocados. Eso hay que revisarlo porque también al momento de colocarlo adecuadamente, esto mejora, ¿no? Y también hay un filtro que viene en los equipos que se llama filtro Notch, que más adelantito creo que traigo otro ejemplo en ese aspecto, ¿no? Este es un artefacto no fisiológico y esto no debe de ocurrir, ¿no? Esto sí se debe de corregir. Artefactos musculares, ya les daba el ejemplo de cuándo hay que evaluarlo. Cuando vemos esta actividad, que es una actividad de sueño que está muy amplia, nosotros podemos usar filtros. Estos filtros, entre ellos el de la sensibilidad, si está en 7, bajarlo a 10, bajarlo a 15, nos va a ayudar mucho a poder visualizar mejor los ritmos de fondo y poder estadificar mejor a nuestro paciente. O también, como les comentaba, cuando vemos estos filtros o esta actividad de 60 Hz o actividad por algún equipo eléctrico, el meter este filtro notch puede ayudar a mejorarlo, ¿no? Que lógicamente lo ideal es tener un medio, pues bien aterrizado. Diferencias. El estudio de sueño en casa o el Home Sleep Apnea Test. La diferencia que tiene con el estudio de polisomnografía, ya se los comentaba al inicio, la diferencia entre los equipos o los equipos de estudio. Básicamente es un estudio que vamos a utilizar principalmente para la evaluación de problemas de la respiración. La Academia Americana del Sueño recomienda pues estos parámetros que deben de ser importantes para el registro y para una buena evaluación. Y da como opcional algunos otros, como sería la posición corporal, el monitoreo de la actividad eléctrica cerebral y el ronquido, ¿no? Entonces, hay muy buenos equipos y Medtronic tiene con Cadwell unos de ellos que también son de mucha utilidad. Y bueno, este estudio lo que hace es un poquitito la diferencia entre los estudios o los equipos de estos que se utilizan en casa, la polisomnografía, y se ve que existe una correlación cuando están evaluándose la apnea del sueño, hasta de un 80% más o menos, pero de repente la agudeza para poder identificarlos puede bajar hasta un 60% según este metaanálisis en el cual se hicieron pues una revisión de de 20 documentos en los cuales pues los aparatos pues van a tener su utilidad, su beneficio y yo creo que la recomendación sería usarla cuando la sospecha clínica de la apnea es alta y también por la misma clínica podemos tal vez intuir o descartar que exista alguna otro trastorno del sueño asociado. Y pues básicamente serían estas las diferencias. Yo creo que la polisomnografía todo le ponemos que sí, excepto que pues típicamente no usan de forma rutinaria las sustancias o los tratamientos que utilizan en la noche. La finalidad es si no duermes saber por qué, pero esos estudios de casa pues son muy útiles para problemas del sueño. Entonces, a modo de conclusión, el sueño es una parte muy importante de nuestra vida. Hay estudios o hay técnicas para estudiar el mismo.
La polisomnografía es el gold standard. Hay otras técnicas de estudio, entre ellas las pruebas que se hacen en casa, principalmente vinculadas con problemas de apnea. Es muy importante el instruir al paciente para poder hacer el estudio, la colocación adecuada de los electrodos, el saber qué señal estoy tomando, qué estoy registrando también para el técnico es muy importante porque eso va a determinar la información que le vamos a dar al médico. Y pues, lógicamente la finalidad es poder ayudar al paciente dándole un diagnóstico objetivo, certero, y que lógicamente una diferencia también importante que no ven ahí en los cuadritos que ahorita me acordé, es que lógicamente el aparato que se utiliza para el estudio en casa es más barato que la polisomnografía, probablemente es dos terceras veces más barato un estudio que el otro. Y por la diferencia de precios, pues ya se las comenté, tiene que ver mucho con la necesidad de utilizar personal de una área física adecuada, y estar pendiente el personal del paciente, ¿no? Que yo creo que serán los más importantes. Entonces, por mi parte sería todo. Yo nuevamente agradecer y pues estoy ahí abierto a cualquier pregunta, ¿sí? Doc, muchísimas gracias por su ponencia. Como siempre, un gusto que pueda estar con nosotros. Y bueno, justo aprovechando el espacio, antes de que comencemos con las preguntas, igual si nos pueden ir ayudando ahí en la cajita de chat para que puedan darnos todas las preguntas que tengan hacia el doc. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Entonces... Comentarles que para todos aquellos que pertenezcan a lo que es la Sociedad de Técnicos en Electrodiagnóstico de AMTE, vamos a otorgar lo que es una constancia por haber estado en este webinar. Entonces, de igual manera, todos quedan invitados a que puedan pertenecer a esta sociedad. Y de igual manera, comentarles que pues vamos a estar en el Congreso Internacional de Técnicos en Electrodiagnóstico del 10 al 11 de septiembre de 2026 en León, Guanajuato, en el Hotel San Francisco León. Entonces, esperamos que puedan acompañarnos. De igual manera, el doctor va a estar con nosotros dándonos una ponencia sobre epilepsia y también vamos a tener un taller de polisomnografía. Entonces, de igual manera, quedan todos invitados. De igual manera, comentarle que a todos aquellos, si me puedes apoyar a la siguiente, por favor. Para todos aquellos que estuvieron aquí en este webinar, les vamos a ofrecer lo que es una oferta especial para la compra de sus equipos del 25% de descuento para la parte de los equipos de polisomnografía y para los equipos de poligrafía también les vamos a dar un descuento del 16%. Entonces, les pedimos que les dejo aquí mis datos de contacto para que ustedes puedan pedirnos la información y de igual manera nosotros los podamos apoyar. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ah, ok. Para pertenecer a lo que dice la constancia, si gustas mandarme un mensajito, Hilda, y con gusto te atiendo y te mando toda la información. Y déjeme ver si tenemos alguna pregunta, Doc. Pues creo que por el momento no hay preguntas, Doc. Más que nada, creo que todos son felicitando por la excelente ponencia que nos dio. Entonces, Doc, pues muchísimas gracias. De igual manera, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y pues nos vemos pronto en nuevos eventos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en Guanajuato, ¿sí? Perfecto, Doc. Bonita noche a todos. Gracias. Luego.